Según he podido entender con lo que he leído y escuchado, al desaparecer las escuelas del estoicismo, se inicia el cristianismo con Saulo, que venía precisamente de esas escuelas. El estoico pues lo representa muy bien Marco Aurelio, que siendo emperador tenía buen cerebro, que es difícil de observarlo en los emperadores mexicanos. Quizás en los indios, en los indígenas pudo haber alguien chingón, como Moctezuma, no sé. Pero en México no he sabido. Solo he sabido que ha habido aprovechados. Pues bien, hablamos de lo que es el estoicismo, de lo que yo he podido entender, lo que he escuchado, y me acomoda en mi vida, me hace sentir bien, porque voy descubriendo en ello más información que me funciona a la información que ya poseo. Se me acomoda muy bien. Y, por ejemplo, me dice que, pues ahora con las cuestiones de las neurociencias, ¿no? Los que conocen el comportamiento de la mente, el razonamiento de la mente, y los nutriólogos, los neuronutriólogos, que pues también el hecho de que la alimentación influye en tu forma de actuar y pensar. A veces estamos en los grupos de 12 pasos y no ponemos la atención debida, o hemos comido mal, y eso nos hace que nada más estén funcionando algunas partes del cerebro. Pero cuando tienes el estudio de lo que son los evangelios del conocimiento, cuando has conocido un tanto lo que son los esenios, los gnósticos, y cuando eres estoico como te lo piden los 12 pasos, ¿no? Estoico e íntegro desde el principio. Pero no conocemos qué quieren decir con eso, porque nuestros padrinos no tienen la capacidad para hacerlo. Yo he ido a algunas asambleas, a algunos eventos, y ahí lo que platican son las simpladas que cometieron cuando andaban borrachos. Y sí, algunos lo aplican a la literatura de los 12 pasos, pero sin aportar nada. Son lo que ahora les llaman cuarto payasos. O sea, hacer reír al público y ya. No hay avances en ese sentido. No hay un despertar de conciencias. Y muchos malinterpretan, pues, lo que uno dice.
porque no se prestó la atención debida o porque no conocen el antecedente de la persona que está hablando. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Por lo regular, cuando reaccionan en forma violenta o que toman la tribuna para replicar al que supuestamente los ofendió, se demuestra pues de que no están reflexionando con la neurona, están actuando con la hormona. Y pues la verdad que sí es triste. Sin embargo, uno pues tiene que entenderlos, tiene que comprenderlos, tiene que tenerles compasión, porque su cerebro no da para más. Porque todavía pues seguimos trabajando los cerebros primitivos, el reptiliano y el límbico. Y no nos trabaja el frontal. Tenemos cerrados algunos candaditos por ahí. Son muchísimas las partes del cerebro, ¿no?, que se cierran con lo que comes. Es igual que la droga. Hacen estudios y se dan cuenta que cuando fuman marihuana se prenden determinadas partes del cerebro. Cuando consumes cocaína se prenden otras partes del cerebro. Y así, con el hongo, con el peyote, pues, con el ácido lisérgico, con la mescalina, con el alcohol, todos prenden diferentes centros cerebrales. Y cuando llegas a entender todo esto, a tener conocimiento de esto, pues entonces sí podrías dejar abiertos todos los canales de comunicación del cerebro. Pero antes no. Y eso hace pues que actúe uno con los cerebros primitivos. Dicen en los programas, en algunos lugares de los 12 pasos, que el que acude ahí tiene solamente 3 neuronas. Y pues bueno, muchos así lo creen. Y también dicen que se quemaron muchísimas neuronas y que esas ya no vuelven a reproducirse. Y el principio de la ciencia dice que la materia no se destruye, se transforma. Y también la física, los grandes premios Nobel de física demuestran que el choque, por ejemplo, de galaxias trae nueva vida. ¿Y cómo va a ser posible, no? Uno dice, no, pues es que se matan, se mueren, se queman, se las cargan, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la teoría del Big Bang dice precisamente eso, ¿no?, que hubo el choque de 2 o 3 galaxias y que la fusión de esos daños fue la que originó la nuestra. Es una teoría, no es la realidad. Pero la realidad es la que quiero ejemplificar. Si se apagan algunas neuronas, otras se activan. Sucede, por ejemplo, con el que pierde la vista. Lo conocí de cerca, el evento porque decía el señor Llanas que él era un tipo muy pendejo desde que estaba en la escuela primaria. Pero a raíz de que quedó ciego,
empezó a ser un hombre muy inteligente. Podía tener pues capacidad de retención y se podía acordar de lo que escuchaba con precisión, y sobre todo escuchaba mucho lo que es la Biblia y se la aprendió de memoria. ¿Por qué? Porque como se le apagaron algunos neuronas, se le activaron las otras. Desarrolló un sexto sentido, como dicen, ¿no? O sea, desarrolla otros sentidos cuando pierdes uno. No sé qué sucederá con las personas que así nacen, con los sordomudos, porque pues están perdiendo dos sentidos, ¿no? No sé qué pasará. Hay jovencitos, jovencitas que tienen problemas de movilidad y mucha gente pues los tiene como inservible, pero sin embargo tienen un cerebro que bruto. Hopkins, por ejemplo, ahí está, era un tipo brillante, mentalmente hablando, ¿no? Trabajaba perfectamente el cerebro. Y es lo que no tenemos algunos que vamos a los grupos de los 12 pasos. No nos trabaja muy bien el cerebro. Y lo dijo de alguna manera el Jackie Calderón, ¿no? Hay cabrones, dijo, que todavía se les nota el plástico de nuevo en el cerebro, ¿no? Nunca lo han usado. Y pues lógico que duele, ¿no? Duele que se lo digan a alguien que se cree o que tiene el ego muy inflado. Y es eso, pues, el ego lo que nos hace reaccionar. Entonces, yo tengo que entender por qué está diciendo cierta cosa alguien. No debo de actuar en forma inmediata. Debo darle la oportunidad de que trabaje el cerebro de la inteligencia, el sabio, ¿no? El inteligente. Que nos funciona, que todo el mundo lo traemos. Algunos pues ya se van muy arriba y dicen pues es Dios, es el Espíritu Santo el que está dentro de nosotros, en fin, ¿no? De acuerdo a la cultura, al lugar donde vivas, pues vas a tener ese tipo de cultura, ¿no? Pero si hacemos lo que hizo Jesús, que fue y estudió en las diferentes culturas, se va a desarrollar un conocimiento bárbaro, tremendo. Este cuate, según dicen, se fue a estudiar con los esenios, donde estuvo pues Séneca y ese Marco Aurelio y Aristóteles, los grandes pensadores, los grandes filósofos, los epícuros, en fin, ¿no? Que fueron pues de alguna manera también corrientes que se desarrollaron dentro de los que fundaron las escuelas o las academias de reflexión, las escuelas de Atenas, en fin. Ser estoico es vivir dentro del mundo espiritual. A eso podría uno llegar, concluir. Pero como desaparecen pues las escuelas estoicas, viene lo que es la religión, en lugar de la espiritualidad. Convierten a Jesús en un Dios, porque así le conviene al imperio romano. Y someten no solamente a los pueblos que tenían ya dominados, sino a otros más. Pero desde que se descubrieron los evangelios,
de Nag Hammadi, ya con anterioridad, pues, habían descubierto otros evangelios, 1800 y a finales de los 1800, empezaron pues a darse cuenta, ¿no?, de la grandeza que poseen esos evangelios. Y en 1945 con los evangelios de Nag Hammadi es cuando los europeos empiezan a colgar los santos, a no seguir creyendo en la Iglesia católica, apostólica y romana, y vienen pues una ola de sectas. Creo que hay alrededor de 5,000 que magnifican la figura de Jesús y de Dios, de Jehová, pero con el principio ese que se implantó después de desaparecer las academias estoicas, con la creación del cristianismo por Saulo, ¿no?, que fue quien influyó en Mateo, Lucas, Juan, Marco, los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento. Y el día que, como lo dice el Padre Fao, ¿no?, que tengamos conocimiento, entendimiento de las cosas, pues nuestra vida va a cambiar. Va a ser más fácil encontrar la felicidad o la serenidad, que es más allá de la felicidad. Porque encuentras paz mental, paz espiritual, tranquilidad emocional y entendimiento. Y cuentan, hay un cuento árabe que de alguna manera ejemplifica perfectamente este dicho, de un burro que va cargado de libros. Dicen que lleva en sus lomos la sabiduría y el conocimiento del mundo. Los libros contienen todo eso, pero los libros no pueden hacer nada por el burro. El burro no tiene entendimiento. Pero hay algo más, y eso es intuitivo, ya lo traemos dentro, que si nos echamos un clavado hacia adentro, claro, en nuestro caso como entes racionales, tendremos que haber leído un tanto, haber experimentado otro tanto, haber escuchado a mucha gente, ¿no? Y podemos sacar la sabiduría que ya está implícita en esos en nuestro interior. Y pues es maravilloso, pues, cuando llegas a este tipo de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, porque la vida se te facilita más, a pesar de que tengas el viento en contra, de que esté en tu contra, de que la adversidad, dicen, que es lo que hace grande al hombre o la mujer. Ahora con la cuestión del género tienes que decir hombre o mujer. Y cuando nos referimos a hombres es por la humanidad, por el ser humano. Y ahí va implícito el ser hombre o ser mujer. Como aquel cuate, ¿no?, que intuyó o se puso de acuerdo con Judas para, de acuerdo a su
entendimiento morir en la cruz. Y como sabía, pues, a ver, vete con aquellos cuates, no veles a decir que voy a estar en tal parte. Y para que me pongas el dedo. Aquel fue, ¿no? Dicen. Y ahora le agregan, o en aquel entonces le agregaron de que había recibido 30 monedas, o 30 dracmas, ¿no? Y sí, pero Jesús tuvo la capacidad de estar cuando menos 3 horas en el monte de Getsemaní, en el monte de los Olivos, y que ahí estaba su palomilla, ¿no? Algunos iban y venían y otros se quedaban ahí con él porque él estaba haciendo oración, se estaba comunicando a través de la oración con su Padre, con el poder superior. Y adquiere uno mucha fortaleza con la oración o con la creencia, con la fe que le pongas a esa oración. Hay una señora que tiene trastornos psiquiátricos y que se pone mal. Tiene algunas deficiencias cerebrales, ¿no? Neurocerebrales creo que les llaman ahora, que la falta de litio, que ya no la reproducen y eso lo hace que se vuelvan esquizofrénicos o bipolares. Me dijo, Martín, me siento muy mal. Mira, le dije, ve donde está esa virgencita y pídele que te cure. Y fue. No sé cuánto tiempo estaría, a mí se me hizo que era como una media hora, una hora. Y regresó. Martín, gracias, dice. Ya me siento mejor. ¿Por qué? Me dijo Baloyes, el cuerpo es una fábrica increíble, ¿no? Que cuando se mantiene quieto empieza a funcionar al 100. Por eso los que hacen meditación encuentran mucha sabiduría, porque empieza a trabajar no solamente el cuerpo, sino también el cerebro. El espíritu, dice, ese ente incorpóreo que te ayuda a pensar y a reflexionar. Y cuando llegaron los soldados romanos, y que aquel dicen que le dio un beso para que supieran quién era el maestro, él estaba tranquilo, aceptando pues su decisión de morir crucificado. O lo que le transmitió el poder superior a través de un sueño, de una visión, o su propio cerebro, ¿no? Su propio entendimiento. ¿Sabes qué? Pues yo voy a ser traicionado. Sí, vamos, dijo, no hay pedo. Y dicen que Pedro sacó la espada y le cortó una oreja a un cabrón de los romanos. Espérate calmado, Kiki, le dice. Recoge el pedazo de oreja y se la vuelve a poner a este cuate. Y no la hacen de tos. Y pues ahí empieza la historia de la crucifixión. Y de eso se valen, pues, Constantino el Grande para magnificar la figura de Jesús como Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, güey. No dijo yo soy Dios, soy hijo del hombre, dijo. No dijo soy el hombre, cabrón. Pero bueno, hay cosas que no entendemos o no queremos entender por nuestro fanatismo, por nuestro dogmatismo, por nuestra incapacidad de echar a volar o de activar el cerebro de la inteligencia, de la reflexión, el sabio, sino que
nos dejamos llevar por la emoción. Que la emoción, de acuerdo a las escuelas de Aristóteles, de Séneca, de Marco Aurelio, son pasiones, unas malas, otras buenas y otras indiferentes. Pero si sabemos, yo siempre lo he dicho, si algún día llegáramos a estudiar las pasiones humanas, las emociones, qué son los pensamientos, cuál es tu forma de pensar, vamos a estar del otro lado. Vamos a llegar pues a la conclusión de que podemos estar tranquilos, serenos, más allá, repito, del entendimiento y de la felicidad. Ánimo.